Escuchábamos cómo avanza entonces el caso luego de que CIPER expusiera estos videos. Son 7 registros, recordemos, respecto al actuar de Carabineros y específicamente del equipo de Claudio Crespo durante el estallido social. Respecto a sus palabras, lo que hace la prensa es poner la información al servicio de las personas. Obviamente la Fiscalía es la que juzga, pero también las personas se forman su propia opinión al respecto. Vamos a ver cómo avanza este juicio. 7 de la mañana con 42 minutos y vamos a retomar un tema que abordábamos hace unos minutos, la situación en torno a estos pinchazos, como se le conoce coloquialmente, interceptaciones telefónicas a autoridades, si es que corresponde o no hacerlo. Bueno, para tratar de responder esa pregunta tomamos en contacto con el abogado y académico del Departamento de Derecho Procesal de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Julián López, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Constanza, Claudio, gracias por la invitación. No, gracias a usted por contestar este llamado y ayudarnos a entender un poco, ¿no?, toda esta situación que se ha provocado, esta polémica y la pregunta, ¿no?, de hasta dónde corresponde que efectivamente se usen este tipo de intervenciones a autoridades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la figura del presidente de la República? ¿Se debiese tener más cuidado al respecto? ¿Qué nos podría decir en términos generales respecto de lo que ha pasado, profesor? En términos generales, lo que yo creo que puedo decir es que la interceptación de comunicaciones telefónicas es probablemente una de las medidas intrusivas más serias que tenemos dentro de nuestro Código Procesal Penal. Es una medida que tiene requisitos extremadamente exigentes para ser decretada. Primero, tiene que ser, solo puede ser decretada respecto de una persona que tiene la calidad de imputado. Segundo, tienen que haber fundadas sospechas de que esa persona participó en la comisión de un crimen. Y aquí hay otro elemento, ¿cierto? Tienen que tratarse la investigación de uno de los hechos más graves que contempla el ordenamiento. No basta una pena de simple delito de falta. Y luego, y lo más importante, es que tiene que tratarse de una medida que la ley denomina como imprescindible. Y en la palabra imprescindible se expresa que no haya otra manera de investigar el hecho. Entonces se trata evidentemente de una medida en la cual uno tiene que suponer que hay un control, o debería haber un control muy estricto del cumplimiento de estos requisitos, tanto por parte del Ministerio Público como por parte del juez de garantía a quien se le solicita la orden. Abogado, quiero, antes de pasar a la situación del presidente, buen día, disculpe, no lo había saludado. Quiero volver a la filtración y al pinchazo de Miguel Crispi, porque siendo jefe del segundo piso de La Moneda, bueno, él está siendo investigado por el caso Procultura, que bueno, es un tema no menor, y bueno, volvemos al tema principal que nos ha tenido también hablando en distintos casos o temas judiciales, que es el tema de las filtraciones. Como ya lo decía bien usted, es una medida bien intrusiva las escuchas telefónicas y terminamos también teniendo filtraciones al respecto. Por lo tanto, cuando hablamos también de que se interviene el teléfono del presidente es algo, o de que se pida intervenir el teléfono del presidente, es algo preocupante, ¿no? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es preocupante no solo respecto de lo que pueda hacer el teléfono del presidente, particularmente obviamente lo es, porque el ejercicio de cargo público supone que las informaciones que nosotros esperamos que él comparta o las comunicaciones que tengan sean particularmente confidenciales por motivos de seguridad nacional, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, a mí me parece que estamos en Chile en este minuto en una cierta situación de desborde acerca del control de la información que es recopilada por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones. La frecuencia con la que nos estamos enterando del contenido de las investigaciones es una cuestión que resulta realmente alarmante, porque va en contra de las reglas legales que regulan todas las instituciones. Para comenzar, el Ministerio Público tiene en su ley orgánica una restricción explícita para los fiscales en orden a emitir opiniones o entregar información sobre los antecedentes de las investigaciones que tuvieran a su cargo. Y nosotros, sin embargo, vemos con mucha frecuencia, no digo todos, porque hay fiscales que evidentemente marcan la diferencia y es muy evidente cuando la marcan, pero vemos todos los días fiscales haciendo comentarios sobre las investigaciones o anunciando diligencias o hablando de las diligencias que han practicado, lo cual ya es un nivel de infracción legal respecto del cual no vemos ninguna reacción posterior. Las filtraciones de las investigaciones que se cometen a diario han llevado al sistema a un punto
en que los abogados que participan en el sistema han empezado a renunciar derechos con el objeto de no ser, de que no se les puede imputar a ellos, son los autores de la filtración. Muchos abogados defensores hoy día no están pidiendo copias siquiera de las declaraciones que prestan sus representados, precisamente para evitar que, bajo la excusa de que ellos han pedido la copia, es que se ha producido la filtración. Y entonces la situación está tan generalizada que me parece que es necesario, es el momento de mirar bien cuáles son las obligaciones que no se están cumpliendo y tal vez también de proponer algunos cambios legales. Uh-huh. Abogado, vamos a seguir profundizando en el tema de las filtraciones porque sin duda algo muy importante, pero quería volver un poco al tema de las interceptaciones telefónicas, porque efectivamente la pregunta que por ejemplo se hacen muchos actualmente es si el presidente de la República debería estar afecto o debería quedar, por así decirlo, exento de una medida tan extrema e intrusiva como la de este tipo. Y en ese sentido también quisiera agregar otro hecho que pasó un poco inadvertido dentro del debate público por otras situaciones que a lo mejor son más llamativas mediáticamente, pero que a lo mejor es mucho más importante en términos reales, que es la situación en torno a el ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, quien efectivamente tuvo que entregar su teléfono a pesar de que, o fue parte también de una investigación muy similar, siendo que él incluso ni siquiera tenía calidad de imputado, sino que era un testigo en el fondo dentro de la investigación que se estaba llevando en ese momento. Se le incautó, fue más allá incluso que una interceptación, se le incautó derechamente el teléfono celular. ¿Qué pasa ahí también con el Ministerio Público? ¿Cómo se determinan los criterios finalmente para solicitar una u otra medida dependiendo de la investigación que finalmente se lleva adelante? Bueno, yo creo que esa es parte del problema. O sea, si usted me pregunta desde un punto de vista de diseño legal, claro, llama la atención que la ley no te contemple algún resguardo especial para la intercepción de comunicaciones telefónicas de personas que ejercen autoridad o que tienen información que puede ser calificada de secreta o confidencial. Porque se da el absurdo, por ejemplo, de que si usted le pide, el Ministerio Público le pide un documento a un órgano público y el órgano público considera que es confidencial y se niega a entregarlo, el Ministerio Público tiene que recurrir a la Corte para lograr que se le imponga a esa autoridad la entrega de ese documento. Sin embargo, cuando se trata de intercepción de comunicaciones telefónicas no tenemos ninguna norma parecida que establezca algún tipo de control más severo respecto de esa decisión, sino que nos quedamos solamente con el control del juez de garantía. Pero para ir al caso que usted menciona, que es el caso del ministro Meri, sobre el cual podemos hablar con mayor libertad porque es un caso que ya está resuelto, ese caso es precisamente una demostración de lo que venía yo diciendo antes, que se pueda decretar una medida intrusiva que requiere tener la calidad de imputado respecto a una persona que no es imputado, evidentemente habla de que hay una mala utilización de la connotación de imputado. Creo que entre nosotros se ha producido el problema de que entendemos que la asignación de imputado constituye el reconocimiento de un estatuto de derechos o un estatuto de garantías, sin observar que realmente la calidad de imputado es una condición que debe ser acreditada por el Ministerio Público cuando pide una medida intrusiva. Entonces tenemos allí, claro, diferencias entre los jueces, que en algunas ocasiones son más laxos en ese control y en algunas ocasiones son más severos, como hemos sabido también en otros casos en que los jueces de garantía sencillamente han negado las solicitudes que se les han presentado. Y ese es precisamente el rol del juez de garantía. El juez de garantía es un juez que en otros sistemas se denomina juez de control de la instrucción, y su función es velar porque la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público no exceda las exigencias legales para producir esas afectaciones de garantía que el juez está llamado a cautelar. Abogado, quiero tomar parte de lo que nos planteaba recién y preguntarle por esta suerte de petición de explicaciones al Ministerio Público por buscar interceptar, o por la petición del fiscal Cooper de interceptar el teléfono del presidente, porque en el fondo se termina pidiendo esclarecer de parte del oficialismo el por qué se busca hacerlo, pero de parte de la oposición se pide de alguna forma dejar al Ministerio Público hacer su trabajo, pero de todas formas no es
raro que se pidan explicaciones entendiendo las circunstancias en las que estamos, de cuestionamientos a ciertas autoridades del Ministerio Público, pero también el tema de las filtraciones. Hay varios temas que involucran al Poder Judicial y que lo tienen cuestionado. En el fondo, el pedir explicaciones también es el querer quizás proteger información de Estado, ¿no? ¿Cómo ve eso usted? Lo que ocurre es que este es el típico problema que se produce cuando lo que debería ser normal deja de ser normal. Le pongo, se lo dije ejemplificar de otra manera. El Código de Ética Profesional de los Abogados, por ejemplo, tiene restricciones a las comunicaciones que los abogados deben tener con los medios de comunicación para exponer cuestiones sobre los casos en los que esos abogados intervienen, ¿no? Pero sin embargo tiene una excepción, que es que si en los medios de comunicación se ha publicado información que es perjudicial para su cliente, los abogados están autorizados para salir y hacer una defensa pública del caso de su cliente, porque tienen una necesidad de reacción. Aquí me parece que está pasando algo parecido. O sea, si un gobierno, y voy a tratar de hablar en términos generales, porque insisto en que no quisiera opinar sobre casos que están pendientes o que pueden tener resoluciones judiciales próximas, pero si un gobierno sencillamente se dedicara públicamente a pedirle explicaciones al Ministerio Público de investigaciones que está llevando, creo que todos lo consideraríamos un acto reprobable y interferencia directa con las funciones del Ministerio Público. Pero cuando resulta que se está poniendo en entredicho la condición procesal de las autoridades de gobierno, y en este caso de nada menos que el presidente de la República, con una filtración que no es explicada, a mí me parece que es razonable que se le pida una explicación. Es lo que haría cualquier abogado defensor defendiendo a cualquier persona si resulta que por los medios de comunicación surge información que sugiere que esa persona tendría la calidad de imputado. Entonces, se fija en el que, claro, vemos distorsiones por los dos lados, pero es difícil saber si fue antes el huevo o la gallina en este problema que estamos viviendo. Estamos conversando con el abogado y académico del Departamento de Derecho Procesal de nuestra Casa de Estudios, el profesor Julián López. Abogado, volviendo al tema de las filtraciones, esto es una impresión, no tengo pruebas ni nada para asegurar que sea así, pero da la sensación de que finalmente las filtraciones terminan siendo parte de las estrategias o las tácticas que usan los propios fiscales para avanzar en ciertos procesos, porque llama mucho la atención, por ejemplo, que inmediatamente después de una filtración siempre viene una acción, siempre viene algún tipo de, por ejemplo, diligencia nueva que se presenta al día siguiente en conferencia de prensa, en fin, por parte de los fiscales. Entonces, claramente esa acción es consecuencia finalmente de la filtración y quizás no se hubiese podido llevar a cabo, no se hubiese hecho si es que no hubiese existido la filtración. El caso de la jueza Sabaj, por ejemplo. Claro, el caso de la jueza Sabaj. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Porque eso nos abre dos preguntas. La primera, que efectivamente estas filtraciones a lo mejor están siendo utilizadas... no quiero dar intenciones, pero en el fondo hay una acción-reacción a partir de las filtraciones. Y segundo, que también da la sensación de que sin la filtración el proceso a lo mejor no va a avanzar. ¿Cómo ves esas dos situaciones? Mire, esta es una discusión que yo he tenido muchas veces y la he tenido incluso en seminarios con representantes de los medios y también con fiscales del Ministerio Público. Y efectivamente yo tengo la misma impresión que usted. Que algunos fiscales creen o están convencidos de que la publicación de la información a través de los medios de prensa favorece el éxito de sus investigaciones y que es un apoyo a las investigaciones que ellos están realizando. Y por otra parte, creo que tenemos medios de comunicación que también están convencidos de que si no fuera por las filtraciones, habrían una cantidad de cosas importantes que no se conocerían. Y yo creo, lamentablemente, que pensar de esta manera es tener muy poca fe en el sistema de administración de justicia. Y usted me va a perdonar, pero a mí como participante del sistema de administración de justicia me parece que estas son dos falacias. Es verdad que la información relevante sobre una causa penal se toma más tiempo cuando no existe una filtración, se toma más tiempo en que llegue a la opinión pública. Pero nosotros conocemos casos muy relevantes de informaciones que han sido mantenidas en absoluta confidencialidad
y de cuyos antecedentes nos hemos enterado precisamente en las audiencias de formalización, que es donde corresponde. Me parece, por ejemplo, que el fiscal Javier Almenday ha sido un claro ejemplo de manejar la información de una manera confidencial durante el desarrollo de la investigación y luego permitir que esa información se conozca, porque las audiencias públicas, que son la oportunidad que el sistema contempla para que se conozca esa información, llegue al público. La gente que no confía en eso, desarrolla otros medios, pero medios que están en contravención con la ley, y de esa manera nos hemos estado enterando de cuestiones de las cuales no tendríamos por qué enterarnos, como por ejemplo de comunicaciones privadas entre personas que no tienen ninguna relevancia para la investigación porque son de orden político, o de comentarios despectivos respecto de algún personaje que hacen otras dos personas, y que precisamente son absolutamente viciosas e ilegales, porque de acuerdo a la regulación legal, toda comunicación que no tenga relación con los hechos de la investigación debería ser devuelta a la persona a la cual se le incautó y debería ser destruida. El Ministerio Público no debería ponerla a disposición. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de cosas como esta, tenemos que pensar cuántas personas en la cadena de gente que manejó esa información infringió obligaciones legales. Porque, por ejemplo, la pregunta es ¿por qué la policía, que hizo la extracción de esa información desde un registro de audio, de un computador, incorporó en un informe un diálogo que no tenía nada que ver con hechos de la investigación? Luego, ¿por qué el Ministerio Público ese informe lo puso a disposición de las partes sin ejercer las funciones de control que tiene de acuerdo al Código Procesal Penal? Pues tenemos que preguntarnos por qué los jueces, que tienen una regla en el artículo 220 que también les permite a ellos ejercer el control de la información que pueda ser dudosa su admisibilidad, no lo están haciendo. Y luego tenemos que preguntarnos por qué la prensa considera que esto es de interés público. Entonces, todos los personajes que estamos metidos en la cadena, incorporo aquí también a los abogados defensores, que de repente proporcionan información confidencial de sus clientes que no tiene relación con la investigación, sin mayores aprehensiones. Entonces, hay un problema en nuestra cultura jurídica que ha sido el de comenzar a valorar como si fuera algo positivo que existieran filtraciones. Y a mí me parece claro que para alguien que crea en el sistema de administración de justicia y en las formas que el sistema de administración de justicia tiene, eso no es correcto, y es algo que nosotros deberíamos empezar a revisar. Abogado, nos queda un minuto, así que apelo a su capacidad de síntesis. ¿Qué hacer? Porque aparte de lo que decía el fiscal Valencia es que es un problema estructural y que por lo tanto no hay mucho que hacer porque hay un punto en el que la información deja de ser responsabilidad de la fiscalía, pero no. ¿Pero qué se hace? Porque sigue siendo un problema serio cuando se llega a la opinión pública, pero no solamente eso, sino que la información puede llegar a manos de personas que quieren, por ejemplo, cometer delitos con esa información. Eso lo hablamos, por ejemplo, con Claudio fuera del micrófono. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese problema como sociedad? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Yo no comparto eso del problema estructural. Escuché al fiscal nacional diciendo eso a propósito de que de lo que siempre se dice, ¿no es cierto?, que la responsabilidad por las filtraciones no es de los fiscales, sino que es de los intervinientes que reciben copias de la investigación. Ahora, a mí me llama tremendamente la atención que en todo este tiempo la Fiscalía no muestre capacidad para determinar quiénes son los autores de las filtraciones. O sea, el órgano encargado de la persecución penal de investigar delitos en Chile no entrega resultados acerca de cuál es la fuente de las filtraciones, es incapaz de determinarlo, ¿ya? Ahora, hay muchas cosas que hacer, y hay muchas cosas que hacer partiendo por respetar lo que dice la ley. O sea, si los jueces deberían ser más estrictos en la verificación del cumplimiento de las condiciones. Los abogados defensores deberíamos ser más estrictos en establecer condiciones para la entrega de la información de nuestros representados de manera tal que no se entregue información que no sea relevante para la investigación. Por ejemplo, que la investigación sea revisada en presencia del defensor y se extraiga solamente lo relevante y se devuelva inmediatamente lo que no es relevante para la investigación. Los fiscales obviamente podrían tener medidas de resguardo en el sentido de no entregar copia de todos los antecedentes que han incautado, sino que, como dice la ley, verificar previamente cuáles son los antecedentes relevantes para la investigación, guardar eso en la carpeta de investigación, pero no poner toda la información a disposición de los intervinientes. Y así, yo creo que hay muchas medidas, si es que nos tomamos en serio esto, pero me parece que el problema es que hasta ahora
nadie se lo ha tomado en serio, y la gente solo se lo toma en serio cuando afecta sus intereses particulares. Mientras afecta los intereses particulares del de al lado, entonces parece que la filtración es algo relevante y valioso, y todos la comentan y la celebran. Abogado Julián López, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, abogado. Nos vamos rápidamente a una pausa, son las 8:02, ya llega Patricio López. Connie, nosotros nos reencontramos ya en nuestro caso particular la próxima semana, pero tú vas a estar acá el viernes. Sí, yo vuelvo el viernes, pero quédense hoy día hasta las 10 con toda la información que ha marcado la jornada.